Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Nos fijamos de nuevo en la actualidad. En las últimas horas ya empezamos poniendo el foco en el conflicto en Oriente Medio. Hezbollah ha dicho que ha realizado un ataque con múltiples drones contra un puesto avanzado israelí en los altos del Golán. El grupo libanés de Hezbollah ha dicho este lunes que ha lanzado un ataque con múltiples aviones no tripulados contra un puesto avanzado de defensa aérea israelí al otro lado de la frontera en los altos del Golán ocupados por Israel. Dijo que este ataque, en el que desplegó 4 drones, alcanzó su objetivo con precisión. En lo que dijo fue otra operación en apoyo a los grupos terroristas palestinos en Gaza. Pendientes también del Mar Rojo, la empresa de seguridad marítima de Reino Unido ha dicho que está al tanto de un incidente relacionado con misiles frente a la costa de Yemen. En concreto, la empresa británica de seguridad marítima Embry ha dicho que está al tanto de un incidente relacionado con misiles al oeste de la ciudad portuaria de Hodeida, en el mar del Mar Rojo de Yemen. Los hutíes han estado atacando barcos en el Mar Rojo y el Golfo de Adén desde el pasado noviembre, en lo que dicen es una campaña de solidaridad con los palestinos durante la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. Miramos ahora al Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia del presidente Vladimir Putin. Ha afirmado este lunes que Estados Unidos estaba intentando entrometerse en las elecciones presidenciales rusas y que Washington tenía incluso planes para lanzar un ciberataque contra el sistema de votación a distancia. El Servicio de Inteligencia Exterior ruso ha hecho estas declaraciones en un comunicado que ha recogido los medios estatales. Miramos también al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha respondido a la presión del Papa para que Ucrania ondee la bandera blanca. Zelensky ha criticado el llamado del Papa Francisco a negociar con Rusia 2 años después del inicio de este conflicto, desestimando los llamados del pontífice a que Kiev tenga el coraje de izar la bandera blanca con una mediación virtual desde miles de kilómetros de distancia. En su discurso vespertino, Zelensky ha agradecido a los capellanes ucranianos y ha agregado: de esto se trata la Iglesia, estar con la gente, no a 2.500 kilómetros de distancia, participando en una mediación virtual entre quienes quieren vivir y quienes quieren matarlos. Nos fijamos también en la OTAN, que no ve actualmente ninguna amenaza militar por parte de Rusia contra los países de la alianza. Es lo que ha afirmado el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una conferencia de prensa en Bruselas, en vísperas del izamiento de la bandera sueca en la sede en relación con la adhesión de este país a la alianza. Decía Stoltenberg: no vemos ninguna amenaza militar inmediata por parte de Rusia contra los países de la OTAN. Es lo que decía respondiendo a una pregunta correspondiente de los periodistas. Al mismo tiempo también ha enfatizado en que la OTAN debe estar preparada para las amenazas de la Federación Rusa y permanecer alerta. En su opinión, en la actualidad Moscú no amenaza a la alianza debido al hecho de que está ocupada en Ucrania. Miramos también al presidente argentino, a Javier Milei, que se ha visto involucrado en una gran polémica por la subida de salarios a todo su gobierno, cuando Argentina atraviesa una de las peores crisis socioeconómicas y en medio de su política de ajustes de gasto público. No le ha quedado más remedio para zanjar esta polémica que dar marcha atrás a ese aumento de sueldo que él mismo había aprobado. El incremento de los salarios de los legisladores tuvo su propia polémica, que los diputados, decía Milei, no me vengan con que la plata no alcanza, que muchísima gente lo está pasando mucho peor. Es lo que decía el jueves en una entrevista en el canal LN+, poco después de revelarse que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la del Senado, Victoria Villarroel, habían firmado un aumento del 30% del salario de los legisladores. Ante el rechazo que causó esta noticia, el gobierno anuló dicha decisión, pero horas más tarde, el mismo protagonizó un nuevo escándalo cuando la diputada peronista Victoria Tolosa Paz desveló que los ministros y el propio Milei también se habían subido los sueldos. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Nos fijamos en la actualidad, en las últimas horas, poniendo el foco un día más en el conflicto en Oriente Medio. Miramos a la administración Biden, dice que no espera que Israel expanda sus operaciones militares a la franja de Gaza de Rafah en un futuro cercano. Es lo que han dicho a la CNN altos funcionarios estadounidenses cuando ha comenzado precisamente el mes sagrado musulmán de Ramadán. Las declaraciones de los funcionarios se producen justo después de que el ministro Benny Gantz, que visitó Washington, por cierto, la semana pasada, advirtiera que sin un acuerdo para regreso de los rehenes, las FDI van a pasar a la siguiente etapa, que iba a involucrar precisamente el asalto de Rafah, la operación en Rafah, que está creando, como ven, muchas controversias, muchos problemas.
Miramos también a Estados Unidos. Ha enviado a Gaza un primer barco con equipo para construir un puerto temporal para dar ayuda humanitaria. En concreto, el Mando Central de Estados Unidos ha anunciado este domingo la salida de un primer barco con el equipamiento necesario para la reconstrucción de un puerto temporal para gestionar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Por su parte, Israel ha confirmado el lanzamiento de 37 cohetes desde Líbano a su territorio, mientras Hezbollah intensifica sus ataques. El ejército israelí ha confirmado que han sido lanzados en 2 veces, algunos de ellos interceptados, que hicieron además sonar las sirenas antiaéreas en varias localidades del norte de Israel. Para que se hagan una idea, en la primera tanda se lanzaron 30 cohetes, de los que el sistema de defensa Cúpula de Hierro únicamente fue capaz de repeler uno de ellos, mientras que en la segunda tanda, con otros 7 misiles, 6 de ellos fueron interceptados, es lo que contaba un portavoz militar. El ejército también informó de que durante la noche aviones de combate habían atacado infraestructura de la milicia chií libanesa de Hezbollah en el área de Aita Ashab, un puesto de lanzamiento de misiles antitanques en Marun el Ras, y una estructura también militar en la que se identificaron a supuestos milicianos en Kirbet Selm, en el sur del Líbano. Y ojo, porque ha habido respuesta por parte de Hezbollah. Ha realizado un ataque con múltiples drones contra un puesto avanzado israelí en los altos del Golán. Precisamente este grupo libanés de Hezbollah ha dicho el lunes, hace apenas unos minutos, que ha lanzado un ataque con múltiples aviones no tripulados contra un puesto avanzado de defensa aérea israelí al otro lado de la frontera en los altos del Golán, precisamente ocupados por Israel. Dijo que este ataque, en el que desplegó 4 drones, alcanzó su objetivo con precisión. En lo que dijo fue otra operación de apoyo a Hamás en su guerra con Israel. En concreto, han atacado el cuartel general de defensa israelí. Pendientes también de las negociaciones en torno a los rehenes, la posible liberación de los rehenes, Israel ha confirmado una reunión entre los jefes de la CIA y el Mossad y los directores también de las negociaciones con Hamás. El gobierno israelí ha confirmado un encuentro ocurrido el pasado viernes entre los directores de inteligencia de Estados Unidos e Israel para intentar salvar de alguna forma las distancias que separan todavía las negociaciones indirectas con el movimiento de Hamás para la liberación de los rehenes que tiene en su poder. En este encuentro, el director de la CIA y también su homólogo israelí, en concreto David Barnean, han tenido una reunión, sobre todo en el marco del esfuerzo incansable de Israel, dice, para progresar sobre un acuerdo en la liberación de los rehenes. Pendientes también del Mar Rojo, de la empresa de seguridad marítima Embraer ha dicho que está al tanto de un incidente relacionado con misiles frente a la costa de Yemen. La empresa de seguridad británica ha dicho que está al tanto de un incidente que ha tenido lugar al oeste de la ciudad portuaria de Jodeida, en el Mar Rojo de Yemen. Los hutíes, como saben, alineados con Irán, han estado atacando barcos en el Mar Rojo y el Golfo Adén desde noviembre. Lo que dicen es una campaña de solidaridad con los palestinos durante la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. Pendientes también un día más de lo que ocurre en Taiwán. Los últimos datos de inteligencia recopilados por el gobierno taiwanés sugieren que no existe un peligro inminente de guerra con China. Todo esto pese a los esfuerzos del gigante asiático por normalizar la presión militar sobre la isla. Es lo que asegura este lunes un alto funcionario de seguridad de Taiwán. Dice literalmente: actualmente no tenemos información relacionada con el inminente estallido de una guerra en el estrecho de Taiwán, pero eso sí, continuaremos presentando atención y supervisando cualquier anomalía para evitar que la situación empeore. Es lo que manifiesta el director general de la Oficina de Seguridad Nacional de la isla, Tsai Ming-yen, en la sede parlamentaria. Durante la reunión del Comité de Asuntos Exteriores y de Defensa del Yuan Legislativo, Tsai afirmó que el Ejecutivo taiwanés está trabajando con sus aliados internacionales sobre esta cuestión y que por ahora no hay datos que demuestren que las tensiones en el estrecho de Taiwán estén aumentando de forma brusca. Con todo, las Fuerzas Armadas chinas sí que están intentando normalizar sus maniobras cerca de Taiwán mediante la organización de patrullas de preparación para el combate cada 7 o 10 días. Pendientes también de las tensiones entre la OTAN y Rusia, las tensiones sobre todo por parte de Alemania, después de la filtración que hubo por parte de altos cargos militares la semana pasada. Ojo, porque Alemania sigue quejándose, dice que puede aceptar un envío de misiles Taurus con Reino Unido para proporcionar a Kiev nuevos misiles de largo alcance. Todo esto a pesar de la constante negativa del canciller alemán Olaf Scholz a suministrar directamente a Kiev este sistema de armas. Es lo que ha dicho la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock. Dice que el intercambio de armas es, por así decirlo, un invento alemán. Es lo que afirmaba el máximo diplomático durante una emisión de televisión a ARD. Decía Baerbock: sería una opción y ya hemos organizado un intercambio similar, pero con otras armas. El ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, David Cameron, ya dijo al periódico alemán el 9 de marzo que Londres estaba dispuesta a ayudar a Rusia, a Berlín, a resolver cuestiones relacionadas
con las posibles entregas de armas de Taurus a Kiev, cuando se le preguntó si estaban discutiendo un intercambio en el que Londres podría transferir sus misiles Storm Shadow a Kiev a cambio de misiles Taurus de Alemania. Cameron dijo que el país estaba dispuesto a considerar todas las opciones para maximizar el impacto para Ucrania, pero eso sí, se negó a dar más detalles. También de ejercicios militares por parte de Rusia, China e Irán. Ojo con esto porque acaban de comenzar. Van a maniobrar, van a realizar ejercicios militares desde el 11, es decir, desde hoy mismo, hasta el 15 de marzo. Van a realizar maniobras navales conjuntas en un anuncio que llega cuando la coalición liderada por Washington, es decir, la OTAN, acentúa su presión sobre objetivos hutíes. Es lo que subrayan las opuestas perspectivas de China y Estados Unidos en el conflicto de Oriente Próximo. Las maniobras pretenden reforzar la seguridad regional, es lo que apuntaba el contraalmirante Salam Irani, jefe de la Marina iraní. Por su parte, la agencia oficial iraní, la agencia Tasnim, habla de juegos de guerra y adelanta que Pakistán, Brasil, India o Sudáfrica serán invitados también como observadores. No aclara el escenario, pero los analistas apuestan por el Golfo de Omán, porque ambos países, los tres países, ya han celebrado allí sus ejercicios. El año pasado duraron 5 días e incluyeron maniobras con fuego real y ensayos para repeler ataques de terroristas y piratas. El delicado contexto regional enfatizará el simbolismo de estas maniobras inminentes, comenzando en el mismo día de hoy, precisamente cuando están teniendo lugar los ejercicios por parte de la OTAN. Este Steadfast Defender, hay respuesta por parte de Rusia, China e Irán. Empiezan maniobras militares hoy mismo. Miramos también a la Duma estatal, a la Cámara Baja del Parlamento ruso, acusado a Estados Unidos y otros países de la OTAN de intentar interferir en la observación internacional de sus próximas elecciones, que tendrán lugar el 15 de marzo. Tachan de sucia provocación las advertencias de viaje en las que desaconsejaban viajar a Rusia por parte de Alemania, también advertencias por parte del Reino Unido, de Estados Unidos el pasado viernes, hablando de un posible ataque terrorista en Rusia. Pues Rusia dice, bueno, pues que está esperando a más de 1000 observadores de unos 100 países que participarán en las próximas elecciones y tacha de propaganda sucia estas acusaciones, estos anuncios de posibles ataques terroristas en su país. Miramos también al Servicio de Inteligencia Exterior del presidente Vladimir Putin. Ha afirmado este lunes que Estados Unidos está intentando entrometerse en las elecciones presidenciales rusas y que Washington tenía incluso planes para lanzar un ciberataque contra el sistema de votación a distancia. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia hizo estas declaraciones en un comunicado recogido por los medios estatales. Seguimos mirando al embajador especial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, a cargo de supervisar las acciones de Kiev. Hablamos de Rodion Mirosnik. Ha dicho este lunes que si envían tropas de la OTAN al norte de Ucrania, podrían participar en una operación amistosa en lugar de ir al combate en el frente. En declaraciones a Sputnik, el propio Mirosnik ha afirmado que las fuerzas occidentales nunca hacen nada por nada, y además dice que si sus posibles militares llegaran al territorio ucraniano, ayudarán a los ucranianos. Simplemente, dice, los reemplazarán en las unidades de retaguardia. Se encontrarán en la frontera con Bielorrusia, proporcionarán ayudas, protección a los puentes, cruces fronterizos. Según todos los parámetros, dice, esto se llama una operación amistosa. El pasado mes de febrero, el presidente francés Emmanuel Macron fue el que saltó la liebre, dijo que no descartaba el envío de tropas a Ucrania. Como saben, luego dijo que sí, luego dijo que no. Ahora parece cada vez más evidente que las tropas de la OTAN, que directamente ya están en Ucrania. Miramos ahora precisamente a la OTAN, a declaraciones del secretario general de Jens Stoltenberg. Por primera vez se abre a negociar. Dice que Putin es el único que puede parar, el único que puede detener esta guerra, y dice que la rendición no es una opción, que la paz se logra a través de la negociación. Escuchamos. President Putin started this war and he could end it today. But Ukraine does not have this option. Surrender is not peace. We must continue to strengthen Ukraine, to show President Putin that he will not get what he wants on the battlefield, but must sit down and negotiate a solution where Ukraine is recognized and prevails as a sovereign independent nation. Por su parte, el Kremlin ha afirmado hoy que el Papa Francisco, al hablar de izar la bandera blanca, estas declaraciones que han enfadado bastante tanto a Ucrania como a la OTAN, dice que era una declaración que ha levantado muchas ampollas en Ucrania, pero
que era una pronunciación a favor de las negociaciones para poner fin al conflicto, que no hablaba de la rendición de Kiev. Decía Peskov: entiendo que las palabras del pontífice tenían un contexto más amplio, es lo que decía precisamente el portavoz del Kremlin en su rueda de prensa diaria al contestar a una pregunta sobre las declaraciones del pontífice interpretadas en Kiev como un llamamiento a la capitulación ante Rusia. Agregó que el sentido de las palabras del cabeza de la Iglesia Católica es transparente, ya que dice, se pronunció a favor de las negociaciones. Ustedes saben, decía Peskov, que también el presidente ruso Vladimir Putin ha declarado en incontables ocasiones nuestra disposición a resolver los problemas mediante negociaciones, y esta es la vía preferible. Agregó que todos los llamamientos a entablar negociaciones chocan con la negativa tajante del régimen de Kiev, que busca el apoyo de muchos países europeos para seguir haciendo todo lo posible y condenar a Rusia a la que consideran una derrota estratégica inevitable. Por su parte, Ucrania ha rechazado también el llamamiento del Papa Francisco a negociar el fin de la guerra con Rusia. Su ministro de Relaciones Exteriores ha destacado que Kiev nunca capitulará. El pontífice ha dicho que cuando las cosas van mal para una de las partes de este conflicto hay que mostrar el coraje de izar la bandera blanca y negociar. Se cree que la entrevista del Papa es la primera vez que Francisco utiliza términos como bandera blanca o derrotado al hablar de la guerra de Ucrania, aunque en el pasado ya se ha referido a la necesidad de conversaciones. El presidente Volodymyr Zelensky no ha querido referirse directamente a estas palabras, pero sí que las figuras religiosas participan en una mediación virtual. La respuesta también por parte de Volodymyr Zelensky, por parte del presidente ucraniano, ha respondido a lo que es, según él, una presión del Papa para que Ucrania ondee la bandera blanca. Zelensky ha criticado el llamamiento del Papa Francisco a negociar con Rusia 2 años después del inicio de este conflicto, desestimando de esta forma los llamados del pontífice a que Kiev tenga el coraje de izar la bandera blanca como una mediación virtual desde miles de kilómetros de distancia. En su discurso vespertino, el presidente Zelensky ha agradecido a los capellanes ucranianos y agregó: de eso se trata la Iglesia, estar con la gente, no a 2.500 kilómetros de distancia, participando en una mediación virtual entre quienes quieren vivir y quienes quieren matarlos. El Papa provocó la ira cuando dijo que Ucrania debería negociar con Rusia, que se ha apoderado de grandes extensiones de su territorio durante la guerra. Cuando vea que están derrotados, que las cosas no están funcionando, tengan el coraje de negociar. Estará el mensaje del Papa Francisco. Los comentarios de Zelensky se hicieron eco de los de Dmytro Kuleba, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, que anteriormente publicó en las redes sociales: nuestra bandera es amarilla y azul. Esta es la bandera por la cual vivimos, morimos y prevalecemos. Nunca levantaremos otra bandera. Por su parte, Radoslav Sikorski, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, también respondió a los comentarios del Papa publicando en Twitter: ¿qué tal para mantener el equilibrio y animar a Putin a tener el coraje de retirar su ejército de Ucrania? Seguimos pendientes de más noticias, de más últimas horas, de más reacciones a las palabras del Papa Francisco. Ojo, porque también hay respuesta por parte de Alemania, hay nuevos avances también por parte de Rusia. Hacemos una pausa, un par de minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer
algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los Bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de Bitcoins al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas. Inversiones. Tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, a las últimas horas y nos fijamos ahora en la respuesta de Alemania, en la respuesta a las palabras del Papa que han despertado, como ven, muchísima polémica. El gobierno alemán ha criticado las declaraciones del Papa Francisco en las que pedía levantar la bandera blanca y negociar poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. En concreto, ha hablado la ministra de Relaciones Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ha dicho: no lo entiendo, es lo que apuntaba en una entrevista con la cadena pública ARD. Además añade: creo que algunas cosas solo se pueden entender si las ves con tus propios ojos. Decía además que esta ministra, que ha ido varias veces a Ucrania desde el inicio de la guerra, no entiende las declaraciones del Papa Francisco. Precisamente hablando del conflicto en Ucrania, miramos ahora también al frente, al campo de batalla, donde Rusia sigue avanzando en Bakhmut y en Avdiivka. Las fuerzas rusas, según dice el Instituto para el Estudio de la Guerra, han avanzado cerca de Bakhmut y de Avdiivka. En concreto, han avanzado marginalmente hacia el oeste de Bakhmut, en Ivaniske, según informa el Instituto para el Estudio de la Guerra. También está hablando sobre esta cuestión Russian Milblog. Se afirma que las fuerzas de Moscú controlan el 80% de Ivaniske y que han realizado avances marginales cerca de Druzhba, al sureste de Bakhmut, y dentro del pueblo de Bodanivka, al norte. Miramos también a más noticias de últimas horas relacionadas con las Fuerzas Armadas rusas. Según se informa, Vladimir Putin ha reemplazado al jefe de su armada en una medida que sigue a una serie de ataques ucranianos de alto perfil contra la flota del Mar Negro. El periódico Izvestia, respaldado por el Kremlin, ha dicho que el almirante Nikolai Yevmenov, que había sido comandante de la Armada rusa desde el 3 de mayo de 2019, había sido destituido y que será reemplazado por el almirante Alexander Moiseyev. Yevmenov todavía figura como comandante de la Armada rusa. En el sitio web del Ministerio de Defensa, que no ha hecho todavía un anuncio oficial, y Newsweek se ha puesto en contacto para intentar confirmar esta noticia. El artículo de 3 párrafos de este periódico daba pocos detalles sobre la medida, excepto señalar otra reorganización de los altos mandos en abril de 2023, cuando el almirante Sergei Akavians fue reemplazado como comandante de la Flota del Pacífico por el comandante de la Flota del Báltico, el almirante Víctor Lina. Miramos ahora a otro de los protagonistas de la actualidad durante las últimas semanas, precisamente uno que está cogiendo la bandera, en este caso más bien de la OTAN. Hablamos del presidente francés, de Emmanuel Macron. Ha prometido a Zelensky poner en marcha rápidamente el envío de misiles a Ucrania. El presidente francés se entrevistó este domingo por teléfono con su homólogo ucraniano, con Volodymyr Zelensky, ante el que reafirmó la voluntad de poner en marcha rápidamente la coalición de algunos países europeos que entregarán a Kiev misiles y bombas de medio y largo alcance. En un comunicado, el ELISO informó que la charla telefónica tuvo como meta hacer un seguimiento a los anuncios realizados el pasado 26 de febrero en la cumbre sobre Ucrania organizada por Macron. La presidencia francesa realzó en su nota el apoyo del jefe de Estado galo a la iniciativa de la República Checa de adquirir municiones fuera de la Unión Europea, dedicadas para el ejército ucraniano durante su guerra contra Rusia. Asimismo, también reafirmó el respaldo de Macron a la coalición de países que apoyan el envío de artillería pesada a Kiev, liderada por París y Washington y anunciada a comienzos del año. Macron y Zelensky han coincidido en avanzar en 5 áreas de acción identificadas en la cumbre de apoyo a Ucrania. Hablamos de la ciberdefensa, la eliminación de minas antipersonas, el mantenimiento y la coproducción de armamento en Ucrania y el apoyo a los países vecinos de Rusia para que blinden sus fronteras. La reunión del pasado 26 de febrero sobre Ucrania estuvo marcado por un polémico aviso del presidente francés, quien dijo no excluir el envío de tropas en refuerzo de los ucranianos, una hipótesis de la que se desmarcaron la mayor parte de socios europeos
y también Estados Unidos. Seguimos mirando al presidente francés. Emmanuel Macron ha anunciado que va a visitar Kiev en las próximas semanas, según informa la agencia de noticias AFP, citando al propio Palacio del Elíseo. El anuncio se produjo tras la llamada telefónica que han mantenido el propio Emmanuel Macron y su homólogo Volodymyr Zelensky, que es lo que está apuntando al menos esta agencia de noticias. Según ellos, los dos líderes han reafirmado su compromiso de profundizar la cooperación en ciberseguridad, desminado, producción de armas y otros ámbitos. El 16 de febrero, durante la visita del presidente ucraniano a París, Macron y Zelensky firmaron un acuerdo de seguridad bilateral. Miramos también a la siniestra advertencia de Ucrania. Ojo al aviso a los países de la OTAN. Hablan de la hipotética expansión de la guerra de Ucrania a otros países bálticos, que como saben ha puesto en alerta a la OTAN, que ya ha asegurado que no mirará hacia otro lado si esto ocurre. Ahora Ucrania ha lanzado una siniestra advertencia a los miembros de la alianza militar. Dice que las ciudades del flanco oriental de la OTAN podrían parecerse en el futuro a Avdiivka o a Bakhmut, tal y como está informando Newsweek. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, está avisando de las posibles consecuencias de la actuación de la OTAN en la guerra de Ucrania. Decía, ustedes defenderán valientemente sus pueblos contra un enemigo que los supera tanto en experiencia como en capacidades, es lo que ha dicho a la agencia de noticias lituana ELTA. No obstante, Kuleba cree que la OTAN, aunque tiene un pero, dice que la OTAN va a vencer, pero eso sí, manda también un aviso, dice miren a Bakhmut, miren a Avdiivka. Así es como se verán los países bálticos después de las intensas operaciones de combate. Ambas ciudades en el este de Ucrania, como saben, se encuentran ahora en poder de Rusia. Bakhmut fue capturada en mayo de 2023 y Avdiivka a mediados de febrero de este mismo año. Advertía de alguna forma Kuleba, decía, así se verán vuestras ciudades, no volverá a haber una Vilna tan bella como hasta ahora. Miramos también a Estados Unidos, que comenzó a prepararse rigurosamente para que Rusia ataque potencialmente a Ucrania con un arma nuclear a finales de 2022. Es lo que está informando la televisión CNN. Durante el periodo comprendido entre finales del verano y el otoño de 2022, el Consejo de Seguridad Nacional convocó una serie de reuniones para elaborar planes de contingencia en caso de que Rusia atacara a Ucrania con un arma nuclear. Es lo que está informando la cadena estadounidense, citando a dos altos funcionarios de la administración. En ese momento las fuerzas ucranianas avanzaban hacia Jersón, ocupada por Rusia en el sur. La ciudad había sido el mayor premio de Rusia desde el inicio del conflicto y dentro de la administración estadounidense existía la preocupación de que una pérdida tan catastrófica pudiera ser un potencial desencadenante para el uso de armas nucleares. Decía, tuvimos que planificar para estar en la mejor posición posible en caso de que este evento ya impensable realmente ocurriera. Es lo que apuntaba un alto funcionario y agregó que el temor del Pentágono no era solo hipotético, sino que también se basaba en alguna información que recogieron. Si Rusia utiliza armas nucleares en Ucrania, sería el primer ataque nuclear en una guerra desde que Estados Unidos lanzara bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945. Nos fijamos ahora en Moldavia. Ha instado a la Unión Europea a salvar a Transnistria de caer bajo la influencia de Vladimir Putin. Es lo que están escribiendo medios anglosajones. En este caso, el medio de Telegraph, Mikhail Popsoy, el ministro de Asuntos Exteriores moldavo, ha dicho de Telegraph, si Ucrania no logra resistir, entonces nosotros seremos los siguientes. Nuestros ciudadanos son plenamente conscientes de esta amenaza. Sus comentarios se producen mientras los líderes europeos se apresuran a reafirmar su apoyo a la pequeña República Soviética. En concreto, una vez más, Emmanuel Macron, el presidente francés, ha llegado a un nuevo acuerdo de seguridad con Maya Sandu, con la presidenta de Moldavia, en París, precisamente durante la última semana. Precisamente también la semana pasada, Lord Cameron, el secretario de Asuntos Exteriores británico, ha dicho en el Parlamento que si se permite a Putin derrotar a Ucrania, Moldavia estará en riesgo. Mientras Moldavia compite por ser miembro de la Unión Europea, Moscú ha intensificado sus esfuerzos para desestabilizar al país, alentando a los separatistas en el enclave de Transnistria a separarse, en un intento por conservar su autoridad en la región. También cabe decir que hace unos años más del 90% de Transnistria votó a favor de unirse a Rusia y, de hecho, en las últimas horas, en las últimas semanas, han lanzado una pedida de protección, de ayuda al país, a Rusia. Miramos ahora a la OTAN, que no tiene planes de ampliar el número de aliados que albergan armas nucleares, ni tampoco de desplegar un batallón en Suecia, como los que mantiene en los países bálticos. Es lo que afirma este lunes el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Decía, no hay planes para ampliar el número de países aliados de la OTAN con armas nucleares. Luego, por supuesto, estamos evaluando constantemente nuestra postura cuando se trata de fuerzas convencionales, pero no hay planes para, por ejemplo, un grupo de batalla en Suecia como los que tenemos en los países bálticos. Es lo que aseguraba Stoltenberg a la prensa momentos antes de la ceremonia en la que se iza la bandera sueca en la sede de la Alianza.
Seguimos pendientes de más últimas horas, más actualidad, seguimos pendientes de la OTAN, nuevas advertencias. Dice, eso sí, Stoltenberg, que no ve una amenaza inminente, al menos, por parte de Rusia. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad, a las últimas horas, y seguimos poniendo el foco en la OTAN, en palabras de Jens Stoltenberg, el secretario general de la Alianza, que dice que no ve una amenaza inminente por parte de Rusia. Ojo, que no es la primera vez que lanza un mensaje de este tipo. En concreto, el secretario general de la OTAN ha dicho en una conferencia de prensa en Bruselas, en vísperas del izamiento de la bandera sueca en la sede, en relación con la adhesión de este país a la Alianza, que no ve una amenaza inminente, inmediata, por parte de Rusia contra los países de la OTAN. Al mismo tiempo, eso sí, ha enfatizado, ha señalado que debe estar preparado para las amenazas de la Federación Rusa y permanecer alerta. En su opinión, en la actualidad Moscú no amenaza a la alianza debido al hecho de que está ocupada en Ucrania. Miramos también al presidente polaco, Andrzej Duda, va a proponer que los Estados miembros de la OTAN aumenten el nivel mínimo de gasto en defensa hasta el 3% de la producción económica en las conversaciones que ha mantenido con el presidente estadounidense Joe Biden. Duda y el primer ministro Donald Tusk viajarán a Estados Unidos para reunirse con Biden en la Casa Blanca este martes, mientras Varsovia busca reforzar el flanco oriental de la alianza de defensa ante la guerra en Ucrania, el vecino precisamente de Polonia. Y precisamente hablando de Polonia, ojo a su advertencia, ojo a lo que han reconocido por primera vez. Dice que las tropas de la OTAN ya se encuentran en Ucrania. Es lo que ha comentado el canciller polaco Radoslav Sikorski durante una conferencia con motivo del 25 aniversario de la adhesión de Polonia a la alianza. Esto sucede después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, declarara que las fuerzas occidentales podrían participar en el conflicto ucraniano. Sin embargo, Sikorski ha señalado, ha reconocido, los soldados de la OTAN ya están presentes en Ucrania, dando las gracias, dice, a los representantes de estos países, pero declinando decir qué soldados de qué estados participan en el conflicto ucraniano y también en calidad de qué lo están haciendo. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova,
ha comentado estas palabras, ha destacado que ya no podían ocultarlo más. Poco antes, Sikorski declaró que la presencia de fuerzas del bloque militar en Ucrania no era impensable. Por su parte, el mandatario polaco, el presidente Andrzej Duda, expresó su opinión de que Varsovia necesita construir un gran aeropuerto para transportar a las tropas de la OTAN. Miramos ahora, el presidente de la República Checa, Petr Pavel, ha descartado que la presencia de tropas de países miembros de la OTAN en Ucrania viole las normas internacionales. Además, ha señalado que estos países podrían facilitar entrega directa de ayuda a Kiev en pleno conflicto con Ucrania. En este sentido, ha indicado que debe darse una distinción clara entre el despliegue de unidades de combate y la posibilidad de que las tropas de la OTAN participen en ciertas operaciones de apoyo, para las cuales la alianza ya cuenta con experiencia, según una entrevista con la cadena Česká Televicha. Así ha recordado que tras la anexión de Crimea por parte de Rusia y la ocupación de la zona del Donbass, que supone en esencia una agresión, según él, se ha desplegado una misión de entrenamiento de la OTAN en Ucrania, la cual cuenta con la participación de 15 países y 1 millar de personas. Es por ello que ha incidido en que nada se interpone entre la idea de que tanto civiles como militares de la OTAN ayuden a Ucrania, según la Carta de las Naciones Unidas. En concreto, decía, no descartaría para nada la conversación sobre este asunto. Sería más eficiente enviar a los instructores a territorio ucraniano y entrenar allí a los militares en vez de hacerlo en Polonia o República Checa. Miramos ahora a la secretaria de Comercio estadounidense, Gina Raimondo, encabeza una misión presidencial de comercio e inversión a Filipinas a partir de este lunes, mientras Estados Unidos busca fortalecer los lazos económicos en toda la región. Raimondo planea promocionar a Filipinas como un centro clave para las cadenas de suministros regionales y la inversión en apoyo de la estrategia Indo-Pacífico de Estados Unidos durante la visita del lunes y martes. Luego viajará a Tailandia para 2 días de reuniones para una misión del Consejo Presidencial de Exportación. Miramos también a Portugal. La Alianza Democrática de Centro-Derecha de Portugal ha ganado las elecciones generales de este domingo. Victoria de su líder Luís Montenegro, aunque no está claro si podrá gobernar sin el apoyo de Chega, con quien nuevamente se negó a negociar. La representante parlamentaria de Chega se ha cuadruplicado hasta alcanzar al menos 48 legisladores, la legislatura de 230 escaños, dando al bloque de la derecha combinada una mayoría. El principal rival de Montenegro, Pedro Nuno Santos, ha admitido su derrota después de que su partido socialista, en el poder desde 2015, quedara en segundo lugar por un estrecho margen. Descartó apoyar la plataforma de AD, que incluye recortes fiscales generales. Ahora, el presidente Marcelo Rebelo de Sousa todavía tiene que invitar formalmente al líder de AD para formar este gobierno. Un día más, miramos también a la actualidad de los BRICS, que como saben invitó a 6 países a unirse a la alianza durante la cumbre del año pasado en Johannesburgo. En la 15ª cumbre de agosto, los BRICS invitaron, por ejemplo, a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Egipto, Irán y Etiopía. Argentina fue el primer país que rechazó rotundamente la membresía, ya que el recién elegido, el presidente Javier Milei, se muestra escéptico sobre este bloque. Si bien los otros 4 países ya han confirmado que se van a unir a la alianza, Arabia Saudita todavía no ha dado el sí a los BRICS. El embajador de Sudáfrica en Rusia confirmó que Arabia Saudí todavía está pasando por sus propios procesos para unirse a la alianza. Explicó que en el reino aún no han dado una respuesta y que la alianza está todavía esperando su decisión. Dice, Arabia Saudí todavía está atravesando sus propios procesos. 1, como Estado-nación. 2, junto con los pastores de los BRICS, Arabia Saudita aún no lo ha respaldado. Aún tenemos que ver, a medida que avancen hacia la cumbre en Kazán, como Sudáfrica dice, estamos preparados. La alianza necesita a Arabia Saudita, ya que podría dominar el sector mundial del petróleo y el gas. Además, también Arabia Saudí podría financiar el bloque con fondos frescos, fortaleciendo financieramente a la alianza. En concreto, por otro lado, Arabia Saudí también busca equilibrar el mundo, ya que necesita a los BRICS y a Occidente para sostener su economía. Dejar uno fuera de la mesa podría perjudicar su economía, ya que el reino podría actuar de manera segura y neutral. Miramos también al presidente argentino, a Javier Milei. Se ha visto involucrado en una gran polémica por la subida de salarios a todo su gobierno, cuando Argentina atraviesa una de las peores crisis socioeconómicas y en medio de su política de ajustes de gasto público. No le ha quedado más remedio para zanjar esta polémica que dar marcha atrás a ese aumento del sueldo que él mismo había aprobado, de acuerdo con el decreto 206/24 del 29 de febrero, que cuenta con la firma del presidente y su jefe de gabinete, Nicolás Pose. La subida salarial podría alcanzar el 48%. Ese aumento se sumaría al anunciado para diputados y senadores, que fue anulado la semana pasada entre acusaciones cruzadas. El incremento de los salarios de los legisladores tuvo su propia polémica, que los diputados, decía Milei, no me vengan con que la plata no alcanza, que muchísima gente lo está pasando mucho peor. Es lo que decía el jueves en una entrevista con el canal LN+, poco después
de revelarse que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Benem, y la del Senado, Victoria Villarroel, habían firmado un aumento del 30% del salario de los legisladores. Ante el rechazo que causó esta noticia, el Gobierno anuló dicha decisión, pero horas más tarde él mismo protagonizó un nuevo escándalo cuando la diputada peronista Victoria Tolosa Paz desveló que los ministros y el propio Milei también se habían subido los sueldos. Miramos ahora al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha afirmado este 10 de marzo que los grupos criminales de Haití deben ser aniquilados, como lo hizo su gobierno en El Salvador, horas después de ofrecer la ayuda para resolver la grave crisis que sufre la nación caribeña. En concreto, en las redes sociales decía el propio Bukele, los aniquilamos, lo mismo debe suceder, lo mismo debe hacerse en Haití. Es lo que publicó la noche del domingo en la red social X al comentar un vídeo, bueno, pues bastante desagradable. Decía, vimos imágenes similares en El Salvador hace unos años, pandillas pues que hacían todo tipo de barbaridades. Dice, todos los expertos dijeron que no podían ser derrotados porque eran una parte intrínseca de nuestra sociedad. Dice Bukele, estaban equivocados. Miramos también a los mercados que aguardan esta semana datos importantes. IPC de Estados Unidos, Alemania, Francia, España. En concreto, el IPC de febrero de Estados Unidos va a acaparar la atención de los inversores durante la próxima semana. Su lectura será clave en los futuros movimientos del Banco Central del país en materia de tipos de interés. Asimismo, especial relevancia tendrán también los datos de inflación de febrero en España, Alemania, Francia e Italia. El PIB de Reino Unido, la producción industrial de enero de la zona euro y también el Empire manufacturero de marzo de Estados Unidos. El viernes en Estados Unidos, por cierto, los tres índices principales perdieron terreno, al igual que Nvidia, la favorita de la inteligencia artificial, terminando con una caída de más del 5% en su peor sesión desde finales de mayo. Los inversores también evaluaron nuevos datos. La Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo informó que las nóminas no agrícolas aumentaron en 275.000 durante el mes, mientras que la tasa de desempleo subió al 3,9%. Por su parte, China registró su primer mes de inflación después de 4 meses de deflación y el índice de precios al consumo del país subió un 0,7% interanual en febrero. La cifra es una marcada reversión de la caída del 0,8% en enero, que también fue la mayor tasa de deflación de China desde septiembre de 2009. En términos mensuales, el IPC subió un 1% superior, también por encima de lo esperado y en comparación con el aumento del 0,3% observado en enero. Por otra parte, el índice de precios al productor del país cayó un 2,7% interanual, más que la caída del 2,5% de enero. El IPC, que había caído un 0,8% en enero, también superó las expectativas de un 0,3% de los economistas encuestados por Reuters. Miramos también a la bolsa de Japón, al Nikkei, que cayó un 2,18% por debajo de la marca de los 39.000 por primera vez desde el 21 de febrero, mientras que el Topix también bajó, también cayó un 1,9%. Esto se produce después de que Japón evitara una recesión técnica con datos oficiales revisados, en concreto en lo que supone un antes y un después para la economía japonesa, como les decíamos, por primera vez desde el mes de febrero, tocando en este caso los 39.000 puntos. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de más últimas horas, pendientes de todo lo que ocurre en los mercados, hacemos una breve pausa, un par de minutos y enseguida volvemos con más noticias en Negocios Televisión. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Ya digital de la nueva era, que vamos a hablar de la destrucción creativa del capitalismo. Vamos a explicar casos de éxito que permitan que veamos que hay una luz al final del túnel, acabaríamos con el paro. ¿Qué has aprendido tú con los americanos, Antonio? ¿Por qué son tan buenos? ¿Por qué lideran toda la revolución digital? Siempre me decía, Antonio,
gestionar sois unos hachas, vendiendo sois un desastre. En Madrid está llamado a ser la ciudad más potente de Europa, pero yo estoy plenamente convencido que va a venir una tal Taylor Swift, que nos colaron 80 habitaciones, que no nos dimos cuenta cuando venía, pero en 3 minutos. La gente de Renew cerrando ventas como locos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito? Hombre, 33% inteligencia, 33% suerte y 100% trabajo, ¿no? Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la actualidad, seguimos pendientes también de los mercados. Nos fijamos ahora en los precios del petróleo. Ampliaron este lunes las pérdidas de la semana pasada por la preocupación por la lenta demanda en China, aunque el persistente riesgo geopolítico en torno a Oriente Medio y Rusia ha conseguido limitar un poco esta caída. Los futuros del Brent cayeron 48 centavos, un 0,6% hasta los 81,60 dólares por barril, mientras que el West Texas cayó 50 centavos, un 0,6% hasta los 77,51 dólares. Ambos barriles perdieron la semana pasada. Para que se hagan una idea, el Brent cayó un 1,8% y el WTI un 2,5%. Según los expertos, las preocupaciones sobre la débil demanda en China superaron la extensión de los recortes del suministro por parte de la OPEP+. Por otra parte, las señales mixtas de los datos de empleo de Estados Unidos llevan a algunos operadores también a ajustar sus posiciones. Miramos ahora al gigante petrolero estatal de Arabia Saudí. Aramco informó de una disminución del 25% de sus ganancias hasta los 121.300 millones de dólares en 2023 frente a los 161.100 millones en 2022 y aumentó su megapago de dividendos a pesar de los vientos económicos en contra. Aramco aumentó su dividendo base para el cuarto trimestre un 4% hasta los 20.300 millones de dólares y aumentó su dividendo vinculado al rendimiento de un 9% a los 10.800 millones de dólares, lo que resultó en un día de pago de 31.000 millones de dólares para el gobierno saudita y las partes interesadas en Aramco. A pesar de la caída de las ganancias, el resultado todavía representa el segundo ingreso más alto registrado por Aramco, superando con creces la rentabilidad de sus pares globales más grandes. Según la compañía, la rebaja puede atribuirse a menores precios del petróleo crudo y volúmenes vendidos, así como a menores márgenes de refinación y productos químicos, parcialmente compensados por una disminución de las regalías de producción durante el año y menores impuestos sobre la renta. Nos fijamos ahora en China, descarta que vaya a lanzar rescates importantes en el sector inmobiliario para salvar sobre todo a promotores inmobiliarios en dificultades. En concreto, el ministro de Vivienda advierte que aquellos que dañen los intereses de las masas serán castigados. Aquellas que deben quebrar, dice, deberían hacerlo o ser reestructuradas de acuerdo con la ley y los principios del mercado. Pendientes también un día más de Bitcoin, seguimos rompiendo máximos históricos, les hablamos la semana pasada de los 70.000, los 71.000, ojo porque en las últimas horas ha vuelto a romper un nivel importante, ha tocado los 72.000 dólares en máximos históricos en un año, en un mes. Bueno, en el que Bitcoin no para de subir en torno al 50-60% en lo que llevamos de año. Ojo, porque como suele suceder en estas ocasiones, Bitcoin no sube solo, está arrastrando al resto del mercado cripto. Por ejemplo, vemos a Ethereum también subiendo un 2,74%, en torno a los 4.000 dólares, subidas también para Cardano, para Solana. El mercado cripto sigue disparado después de la aprobación de los ETFs de Bitcoin, después del halving que va a tener lugar en poco más de 40 días. Bitcoin sigue tocando niveles nunca vistos, máximos históricos, alcanzando los 72.000 dólares. Pendientes de Bitcoin y también del oro, al contado ha subido un 0,1% hasta los 2.180 dólares por cada onza, mientras que los futuros del oro con vencimiento en abril subieron 0,1% hasta los 2.187. Ambos instrumentos cotizaban justo por debajo de los máximos históricos que se alcanzaron el pasado viernes. Los futuros del oro alcanzaron un máximo histórico de 2.203 dólares por cada onza, mientras que el oro al contado alcanzó un máximo histórico de 2.195 la onza, en concreto, como os decíamos, el viernes de la semana pasada. Miramos ahora, los ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona se preparan este lunes para dar comienzo a una nueva etapa con la implementación de las nuevas reglas fiscales. Tras 4 años en los que han podido desarrollar sus políticas sin restricciones de déficit
y deuda, los países miembros deben ajustarse a las nuevas normas mientras intentan sanear las cuentas de ahora en adelante. El 11 de febrero, los titulares de finanzas de la región se reunirán para mantener un debate en torno a la política fiscal en la zona euro para el año 2025, el primero en el que se verán obligados a cumplir con las nuevas reglas, ya que esperan que éstas entren en vigor en el próximo mes de mayo. Nos fijamos también en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que fueron mixtos este lunes mientras los inversores sopesaban el estado de la economía y esperaban los datos clave programados para esta semana. Las nóminas no agrícolas aumentaron más de lo esperado, lo que demuestra que la economía estadounidense añadió 275.000 puestos de trabajo en febrero. La tasa de desempleo, sin embargo, sí que subió al 3,9%. El rendimiento del Tesoro a 10 años bajó más de un punto básico hasta el 4,077%. El Tesoro a 2 años, el rendimiento subió por última vez menos de un punto básico hasta el 4,492%. Y terminamos mirando al Banco Central Europeo, a Peter Kazimierz, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, que ha afirmado que el Banco Central debería esperar hasta junio para el primer recorte de tasas. El eslovaco ha subrayado que apresurarse no sería inteligente ni daría beneficios. En este contexto subrayó que los peligros al alza para la inflación están vivitos y coleando. Con todo, señala que los debates sobre esa relajación deberían empezar ya y subraya que es lo que se hará precisamente en las próximas semanas. Seguimos pendientes de más noticias, de más últimas horas, pendientes también de la apertura de Wall Street. Como saben, durante las próximas 2 semanas se adelantará hasta eso de las 2:30, así que no se vayan porque vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con el análisis, con la apertura de Wall Street en Negocios Televisión.